Hola, comunidad. Hoy vengo a compartir la historia de Claudia, una mujer cuya vida parecía el retrato de un anuncio de margarina, pero que detrás de la puerta cerrada escondía un abismo. Claudia siempre creyó que el amor se construía en los pequeños gestos y en la rutina. Por eso, todas las mañanas, a las 6 en punto, ella estaba de pie. El olor del café recién colado era la primera nota en la sinfonía silenciosa de sus días. Preparaba la merienda de Nicolás, su hijo de 7 años, con un esmero que rozaba el arte, y servía el desayuno de Martín, su marido, exactamente como a él le gustaba. Él, por su parte, apenas levantaba los ojos del móvil, respondiendo a sus «buenos días, amor», con monosílabos y un beso seco, protocolario, en la mejilla. Ella era la administradora invisible de aquel hogar, la pieza que mantenía todo en perfecto funcionamiento, pero cuyo propio corazón parecía una sala vacía y polvorienta. El epicentro de su creciente angustia, sin embargo, no estaba en la frialdad de su marido, sino al final del pasillo del piso de abajo. Allí se encontraba la puerta del sótano, una barrera de madera maciza, siempre cerrada con un candado industrial, pesado y frío. «Son herramientas caras, Chloe, cosas de precisión. Mejor no arriesgarse», había dicho Martín años atrás, con una firmeza que no admitía cuestionamientos. Pero la excusa nunca le pareció sólida. Martín era gerente de ventas, un hombre de hojas de cálculo y metas, no de sierras y tornillos. Aquel candado no protegía herramientas, la excluía a ella. Y era de allí de donde, en las noches más silenciosas, oía los sonidos que le helaban la sangre. No eran las viejas tuberías de la casa, ella lo sabía. Eran ruidos ahogados, un arrastrar que parecía un peso muerto siendo movido, una tos contenida que la hacía contener su propia respiración en la cama, imaginando qué o quién estaría al otro lado de aquella puerta. La sospecha, antes un fantasma etéreo, cobró cuerpo y color un martes lluvioso, durante Isentos, la más mundana de las tareas, separar la ropa para lavar. Fue en medio de las camisas de vestir de Martín, con el olor familiar de su suavizante, que la encontró. Un trozo de tela roja, un encaje barato y agresivo que gritaba contra la paleta de colores neutros de su propia ropa interior. Era una braga demasiado pequeña, demasiado atrevida, que definitivamente no era suya. El aire pareció huir de sus pulmones. Por un instante, el mundo se redujo a aquel trozo de tela en su mano temblorosa. La primera oleada de rabia fue rápidamente engullida por un miedo helado. Enfrentarlo, montar una escena, no pudo. Con el corazón martilleando en la garganta, dobló la prenda y la escondió en el fondo de su propio cajón de lencería, como si guardara la prueba de un crimen que ella misma hubiera cometido. Pocas semanas después, la paranoia de Martín se materializó en la forma de un pequeño ojo de cristal. Claudia llegó del supermercado y la vio allí, instalada en el techo del pasillo, una nueva cámara de seguridad. «La criminalidad está por las nubes, querida. Toda precaución es poca», anunció él esa noche, con un tono de falso proveedor. Pero la lente de la cámara no apuntaba hacia la puerta de entrada o hacia las ventanas del salón, como sería lo lógico. Estaba milimétricamente dirigida hacia la puerta del sótano. El mensaje era claro y aterrador. No estaba protegiendo a la familia de una amenaza externa. Estaba vigilando su propio secreto, asegurándose de que la única persona que podría descubrirlo, ella, se mantuviera a distancia. La sensación de ser una prisionera en su propia casa se intensificó, ahora con la certeza de que cada paso suyo en aquel pasillo era monitoreado. El peso de aquel doble secreto, la lencería roja y la cámara vigilante, comenzó a asfixiarla. Claudia se sentía cada vez más aislada dentro de las paredes de su propia casa. Un escenario que antes representaba seguridad y que ahora parecía una elaborada trampa.
Fue por eso que llamó a Irene, su amiga, desde la universidad para tomar un café con la excusa de que solo necesitaba salir un poco de casa. Sentada en la ruidosa cafetería, intentaba parecer normal, hablando de las notas de Nicolás en el colegio y quejándose del tráfico. Pero Irene la conocía demasiado bien. Veía la forma en que los dedos de Claudia tamborileaban nerviosamente en la taza y el modo en que su mirada se perdía en el vacío. La conversación superficial era solo una fina capa de hielo sobre aguas profundas y turbulentas. «Clau, ¿qué pasa? A mí no me engañas», dijo Irene con voz suave pero firme, apartando la taza de su amiga para forzar el contacto visual. Fue el empujón que Claudia necesitaba. Con la voz entrecortada, casi en un susurro, se lo contó todo. La indiferencia de Martín, los ruidos, la braga roja, la cámara. Irene escuchó en silencio, su expresión pasando de la indignación a una preocupación genuina y sombría. Cuando Claudia terminó, Irene se quedó callada un largo momento, procesando la red de hechos extraños. Una amante es una cosa, Chloe. Es horrible, es sucio, pero ¿esto? Reflexionó, y luego verbalizó el pensamiento que la propia Claudia no se atrevía a formar. ¿Y si no es solo una aventura? Con toda esa obsesión por el sótano, el candado, la cámara, ¿y si está protegiendo algo o a alguien ahí abajo? La pregunta quedó flotando en el aire, y para Claudia fue como si el suelo se abriera, revelando un abismo mucho más aterrador que el de la simple traición. La idea de Irene, ¿y si es alguien?, se convirtió en un parásito en la mente de Claudia, alimentándose de cada pequeño ruido y de cada mirada evasiva de Martín. La oportunidad para confrontar al monstruo, fuera cual fuera, surgió 2 semanas después. Martín anunció un viaje de negocios de última hora, un evento de 2 días en otra ciudad. La primera noche, después de acostar a Nicolás y verificar 3 veces que la puerta de su cuarto estaba bien cerrada, la casa se sumió en un silencio opresivo. Inquieta, bajó a beber un vaso de agua, pero sus pies la llevaron como imanes hacia el pasillo prohibido. Y entonces lo vio. Bajo la luz fría de la cámara de seguridad, el candado del sótano colgaba, abierto, en el cerrojo de la puerta. Un descuido, un error fatal de él. Su corazón se disparó, una mezcla de pánico y un impulso irresistible. La pregunta de Irene resonaba en su cabeza. Necesitaba saber. Con las manos temblorosas quitó el candado y abrió la puerta lentamente. Subió una bocanada de aire viciado, un olor que le revolvió el estómago. No era moho ni humedad, era un olor humano, denso y perturbador, una mezcla de sudor, perfume barato y algo más, algo como carne y desesperación. Se tapó la nariz con la mano y comenzó a bajar los escalones de madera que crujían bajo su peso, cada sonido un trueno en sus oídos. La oscuridad era casi total, rota solo por un hilo de luz que venía de abajo. Y fue entonces cuando lo oyó, claro e inconfundible. No era un arrastrar o una tos, era un gemido bajo, un sonido de sufrimiento que venía del rincón más oscuro de la habitación. En ese instante, la certeza la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Irene tenía razón, había alguien allí. Sus ojos finalmente se acostumbraron a la penumbra, revelando la fuente del sonido y del olor. En el rincón más alejado del sótano, sobre un colchón sucio y delgado, había una chica. No debía tener más de 20 años, con el pelo largo y enmarañado, y unos ojos enormes que incluso en la poca luz de una lámpara barata brillaban de pánico. El espacio a su alrededor era un nido de supervivencia improvisado, botellas de agua vacías, envoltorios de patatas fritas y un cubo que servía de baño. Al ver a Claudia, la chica no gritó pidiendo auxilio. Se encogió, cubriéndose el cuerpo con una manta fina, y la fulminó con una mirada de desconfianza y rabia. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», siseó con voz débil pero hostil. «Vete. Martín dijo que eras peligrosa.
Él volverá y me sacará de aquí. Lo prometió. La revelación fue un puñetazo en el estómago de Claudia, más doloroso que cualquier traición física. Aquella chica no era una amante, era una prisionera que creía que su carcelero era su salvador. En ese instante, algo dentro de Claudia se rompió y se solidificó en una nueva forma. El pánico, el llanto, las ganas de gritar pidiendo ayuda, todo eso se evaporó, reemplazado por una claridad fría y cortante. Miró a la chica asustada, la suciedad del cautiverio, y comprendió la monstruosa profundidad de la manipulación de Martín. ¿Llamar a la policía ahora? Él se haría la víctima, quizás incluso la culparía a ella, distorsionando la historia a su favor. La justicia, se dio cuenta con una certeza aterradora, no vendría de una llamada desesperada. La justicia necesitaba ser construida pieza por pieza, y ella sería la arquitecta. Sin decir una sola palabra, Claudia le dio la espalda a la chica, subió las escaleras crujientes, cerró la puerta del sótano y con una firmeza que no sabía que poseía, corrió el cerrojo y volvió a colocar el candado en su lugar. La mujer que regresó al pasillo ya no era la misma que había bajado. La víctima había muerto en aquel sótano. Cuando Martín regresó del viaje de negocios al día siguiente, encontró a la esposa de siempre, o eso pensaba él. Claudia lo recibió con una sonrisa, aceptó el llavero de regalo que trajo y le preguntó por sus reuniones. Pero por dentro, ella era un bloque de hielo, observando cada gesto suyo con una nueva y afilada percepción. La normalidad se convirtió en su arma, su camuflaje. Mientras él hablaba, la mente de ella trabajaba, diseñando los próximos pasos con una precisión quirúrgica. Necesitaba testigos, no la policía, todavía no. Necesitaba personas cuya presencia en la casa fuera incuestionable y que pudieran, sin saberlo, convertirse en los ojos y oídos de su venganza. Y entonces la idea surgió, perfecta y cruel en su simplicidad. Sus padres, don Ernesto y doña Elvira. Ese era su talón de Aquiles, la pareja de ancianos para quienes él siempre representaba el papel de hijo perfecto y exitoso. Esa misma tarde, con Martín en la ducha, Claudia hizo la llamada. Ensayó la voz, añadiendo un toque de fragilidad y cansancio que sonaría completamente auténtico. «Elvira, querida, ¿cómo estáis?», comenzó con la dulzura de siempre. «¿Sabes? Me he sentido un poco abrumada últimamente. La casa es tan grande y con Martín viajando tanto. Estaba pensando, sería una molestia muy grande si pasarais un tiempo aquí con nosotros, para hacerme compañía, para que yo os cuide. Vuestra presencia traería tanta vida a esta casa». Al otro lado de la línea, la respuesta fue inmediata y llena de cariño y preocupación. «Claro que irían. Llegarían el fin de semana». Claudia colgó el teléfono y una fina sonrisa, una que Martín nunca había visto, curvó sus labios. La primera pieza de su juego había sido movida. Don Ernesto y doña Elvira llegaron el sábado, con maletas, sonrisas y la energía ruidosa y afectuosa que la casa de Claudia no veía desde hacía años. Martín fue tomado por sorpresa, forzado a esbozar una sonrisa y representar el papel de hijo feliz y atento. «Qué idea tan maravillosa, mi amor. La casa realmente necesitaba su alegría», le dijo a Claudia, pero ella vio en sus ojos la chispa de pánico, la pregunta no formulada. «¿Por qué?». La rutina de la casa cambió de la noche a la mañana. La presencia constante de los padres en el piso de abajo, viendo la televisión en el salón, pidiendo ayuda para conectar la tableta o simplemente paseando por el pasillo, creó una barrera humana infranqueable entre Martín y la puerta del sótano. Ya no podía escabullirse hasta allí sin ser notado. Claudia observaba con una calma imperturbable, mientras su marido se convertía en un prisionero en su propia telaraña. A la semana siguiente, Claudia dio el siguiente paso de su plan maestro.
con la excusa de garantizar la seguridad de sus suegros ancianos y de un futuro proyecto de reforma, contrató a un contratista. Pensé en hacer un aislamiento acústico en el sótano. Quizás algún día lo convirtamos en una sala de cine, explicó durante la cena, para la aprobación entusiasta de Elvira. Y lo más importante, pedí que cambiaran la cerradura por una electrónica con contraseña. Más seguro, ¿no creéis? Martín casi se atraganta con la comida. Observó, impotente, cómo los trabajadores instalaban las placas de aislamiento y la nueva cerradura digital, cuyo código solo Claudia poseía. La llave de su secreto más oscuro ahora le pertenecía a ella. Él estaba, oficialmente, encerrado fuera. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de tortura psicológica lenta y metódica. Martín comenzó a desmoronarse. Apenas dormía, sus ojos ganaron profundas ojeras y su temperamento, antes solo frío, se volvió volátil. Cualquier ruido en la casa lo hacía sobresaltarse. Caminaba de un lado a otro, incapaz de concentrarse, con la mirada constantemente huyendo hacia el pasillo, hacia la puerta ahora impenetrable. En contrapartida, Claudia florecía. Era la nuera perfecta, la esposa devota. Preparaba los platos favoritos de don Ernesto, escuchaba pacientemente las historias de Elvira y trataba a Martín con una dulzura calculada que lo enloquecía. «¿Pareces tan pálido, mi bien? ¿Mucho estrés en el trabajo?», le preguntaba, arreglándole el cuello de la camisa, su toque un veneno sutil. Se convirtió en la actriz principal en el teatro de su propia venganza, y su actuación era impecable. El clímax de esta guerra silenciosa ocurrió un domingo, durante el almuerzo familiar. La mesa estaba puesta con esmero. La conversación fluía animada. Don Ernesto contaba una historia divertida de su juventud, e incluso Nicolás reía. Martín solo removía la comida en el plato, un pozo de ansiedad. Fue entonces cuando, desde el piso de abajo, se oyó un golpe sordo, pero inconfundible, un sonido de algo pesado golpeando contra la pared. Todos en la mesa se callaron. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Elvira mirando al techo. Martín se puso blanco como la cera, el tenedor paralizado a medio camino de la boca. Claudia, por su parte, posó sus cubiertos delicadamente, miró a su marido con una sonrisa enigmática y dijo, con la voz más tranquila del mundo: «Ah, no os preocupéis, debe ser la visita, ya sabéis, yo también tengo mis fantasmas aquí abajo». El mensaje, entendido solo por él, fue una sentencia de terror puro. La fachada de normalidad de Martín, ya agrietada, comenzó a desmoronarse por completo, y la primera piedra en caer fue movida por la mano de su propio padre. Don Ernesto, un hombre de costumbres, bajó una mañana para revisar el cuadro eléctrico que estaba en la pared junto a la puerta del sótano. Fue entonces cuando notó un pequeño trozo de papel arrugado en el suelo, casi escondido en el umbral. Curioso, lo recogió. La caligrafía era temblorosa, desesperada, y las palabras eran un puñetazo en su alma. «Socorro, estoy encerrada aquí». Por un momento, pensó que era una broma de mal gusto de Nicolás, pero luego recordó el comportamiento errático de su hijo, la tensión en la casa, la frase enigmática de Claudia en el almuerzo. Dobló la nota, la guardó en el bolsillo con las manos temblorosas y miró la puerta sellada. La lealtad a su hijo luchaba contra un horror que comenzaba a tomar forma en su mente. La confirmación vino de la voz más inocente de la casa. 2 días después, mientras Claudia ayudaba a Nicolás a dibujar en la mesa del salón, en 1909, presencia de Elvira, el niño se detuvo. Miró a su madre con sus grandes ojos serios y preguntó, con la claridad brutal que solo un niño posee: «Mamá, ¿la chica que vive en el sótano no va a venir a jugar?». Elvira, que tejía en el sofá, dejó caer las agujas en su regazo. «¿Qué chica, nieto mío?». Nicolás se encogió de hombros como si fuera obvio. «La chica que llora».
La oí llorando por la noche cuando fui a beber agua. ¿A papá no le gusta? El aire en el salón se volvió pesado, irrespirable. La pregunta inocente de Nicolás fue la llave que abrió la puerta del infierno. Elvira miró a Claudia con los ojos desorbitados de pavor, mientras don Ernesto, que lo oyó todo desde el pasillo, sintió la nota en su bolsillo quemar como una brasa. Esa noche, la familia no cenó. A Nicolás lo acostaron más temprano, ajeno a la tormenta que su inocencia había provocado. Claudia, con una serenidad que aterrorizaba a sus suegros, solo les pidió que esperaran a Martín. Es justo que él cuente su versión, ¿no creéis? Cuando Martín entró en casa cansado del trabajo, se encontró con el comité de bienvenida en el salón. Su madre lloraba silenciosamente en el sofá. Su padre estaba de pie, con el rostro cerrado como una nube de tormenta, y Claudia lo observaba desde un sillón, como una reina en su trono. Don Ernesto no se anduvo con rodeos. Arrojó la nota arrugada sobre la mesa de centro. Nicolás nos ha preguntado hoy por la chica que llora en el sótano. Explícate, Martín. Ahora. El mundo de Martín se derrumbó en ese instante. Su mirada desesperada corrió del padre a la madre y finalmente a Claudia, que le sostuvo la mirada sin pestañear. Estaba acorralado. La negación duró poco. Presionado por su padre y por el llanto de su madre, Martín se vino abajo. Pero no hubo arrepentimiento en su confesión, solo pánico y autocompasión. Sí, ella está ahí abajo, pero no es lo que estáis pensando, tartamudeó, pasándose las manos por el pelo. Iba a ayudarla, estaba en peligro. Yo la estaba protegiendo. Y entonces, en su último y más cobarde acto, se volvió hacia su esposa, el rostro contorsionado en una máscara de odio. Fue ella, la culpa es toda suya. Lo descubrió hace semanas y la mantuvo encerrada por pura venganza, cambió la cerradura, me torturó psicológicamente. Esta mujer que veis ahí, esta santa, ella es la verdadera manipuladora, un monstruo que se deleitó con mi sufrimiento. Apuntaba con el dedo a Claudia, la voz estridente, intentando desesperadamente pintar a su carcelera como la verdadera villana de la historia. Mientras las acusaciones de Martín resonaban en la sala, Claudia no se movió. Lo dejó gritar, lo dejó ahogarse en sus propias mentiras, permitiendo que sus suegros vieran al hombre patético en que su hijo se había convertido. Cuando finalmente se calló, jadeante y tembloroso, la sala se sumió en un pesado silencio. Fue entonces cuando Claudia se levantó. Con la calma de quien ejecuta un plan largamente ensayado, cogió el mando a distancia de la televisión. El simple gesto silenció el llanto de Elvira e hizo que don Ernesto contuviera la respiración. «Tienes razón, Martín. Lo manipulé todo», dijo ella con voz baja y firme, mientras encendía la pantalla. «Pero la diferencia es que yo aprendí del maestro. Y yo, a diferencia de ti, guardé los recibos de todo». En la pantalla del televisor, un archivo de vídeo comenzó a reproducirse. Eran imágenes de la cámara de seguridad del pasillo, fechadas semanas atrás. En ellas aparecía Martín, sigiloso, abriendo el sótano y llevando platos de comida y botellas de agua abajo. La prueba irrefutable de que él era el carcelero desde el principio. A continuación, Claudia abrió otro archivo. Fotos, páginas escaneadas de un cuaderno, el diario de Valeria, que Claudia había cogido la noche de su descubrimiento. Las palabras de la chica contaban una historia de seducción y falsas promesas de un futuro juntos. Y por último, el golpe final, el vídeo de aquella noche fatídica. La cámara registró el momento exacto en que Claudia encontró el candado abierto y bajó las escaleras. Su rostro una mezcla de miedo y determinación. La prueba de que su participación comenzó con el descubrimiento, no con la venganza. El televisor se apagó, pero las imágenes seguían grabadas a fuego en la mente de todos en la sala. Martín se desplomó en el sofá, un hombre roto,
sin más mentiras que contar, sin más máscaras que vestir. Doña Elvira miraba a su hijo como si fuera un extraño, el horror superando el amor de madre. Don Ernesto tenía el rostro duro, marcado por la vergüenza y la decepción. Fue a ellos a quienes Claudia se dirigió, ignorando la figura patética de su marido. Su voz no contenía triunfo, solo la calma exhausta de quien finalmente cruza la línea de meta de una maratón infernal. «No hice nada de esto por venganza», afirmó, y cada palabra era sólida como una roca. «Lo hice por justicia, por la justicia de esa chica, y por primera vez en muchos años, lo hice por mí». En ese momento algo en la postura de don Ernesto cambió. La tristeza dio paso a una resolución sombría. Sin decir una palabra, sacó el móvil del bolsillo. No miró a su hijo al marcar los números que sellarían su destino. «Hola, ¿es la policía? Necesito denunciar un crimen, un secuestro». «Sí, está ocurriendo ahora». Su voz era firme, cargada por el peso de su decisión. Mientras el padre hacía la llamada que desmantelaría a la familia, Claudia caminó hasta la puerta del sótano. Con los dedos firmes, tecleó la contraseña en el panel electrónico. El sonido del desbloqueo fue el clic más liberador que jamás había oído. Giró el pomo y abrió la puerta, dejando que la luz del pasillo invadiera la oscuridad del cautiverio, justo a tiempo para la llegada de las sirenas que se acercaban. Lo que siguió fue una vorágine de luces parpadeantes, voces firmes y procedimientos oficiales. Claudia lo observó todo desde su sillón, una espectadora serena del desenlace que ella misma había orquestado. Vio a una mujer policía amparar a Valeria, la chica parpadeando ante la luz, desorientada, pero finalmente libre. Vio a sus suegros, envejecidos una década en una sola noche, dando su declaración en un rincón. Y vio a Martín. No se resistió, no gritó. Fue esposado en silencio, el rostro inexpresivo, negándose a encontrar los ojos de Claudia por última vez. Verlo ser sacado de casa no le trajo a Claudia un pico de alegría o satisfacción, sino un alivio profundo y pesado, como si un tumor que había llevado durante años hubiera sido finalmente extraído de su cuerpo. El teatro había terminado, y el telón caía sobre el acto final de la vida que conocía. En los meses siguientes, Claudia se movió con la eficiencia de una demoledora. Lo primero en irse fue la casa. La puso a la venta la semana siguiente, negándose a permitir que su hijo o ella misma durmiera una noche más bajo el techo que albergó tanto horror. Cada objeto vendido, cada caja empaquetada, era un pedazo del pasado siendo desechado. Ella y Nicolás se mudaron a un apartamento luminoso y ventilado en el centro de la ciudad. Un lugar con grandes ventanas que daban al movimiento y a la vida. Lo opuesto exacto de la quietud suburbana y sofocante que había abandonado. El sonido de las bocinas y de la gente pasando reemplazó el silencio opresivo y los ruidos fantasmagóricos del sótano. Era el sonido de la normalidad, el sonido de un futuro que ella estaba, por primera vez, construyendo con sus propias manos. El proceso judicial fue rápido y brutal para Martín. Con las pruebas que Claudia había recopilado, su defensa fue inútil. Fue condenado a una larga pena de prisión, no solo por el secuestro de Valeria, sino también por el abuso psicológico que quedó evidente para todos. Claudia asistió al juicio sin odio, solo con un distanciamiento clínico. Para ella, el verdadero viaje estaba ocurriendo lejos de los tribunales, en las sesiones de terapia que inició para ella y para Nicolás. Fue allí, al desentrañar las capas de su propia historia, que comenzó a fascinarse no por el dolor, sino por los mecanismos detrás de él, la manipulación, el control, la negación. Quería entender la arquitectura de la mente que permitía que tales cosas sucedieran, tanto por parte del abusador como de la víctima. Esa nueva curiosidad se transformó en un propósito. Un día,
sentada en su nuevo apartamento, viendo el sol de la tarde iluminar los dibujos que Nicolás había esparcido por el suelo, tomó una decisión que selló su nueva identidad. Cogió el ordenador y se inscribió para el examen de ingreso a la universidad. La carrera elegida fue psicología. No fue una decisión impulsiva, sino la conclusión lógica de su viaje. Se había visto forzada a sumergirse en las profundidades más oscuras de la psique humana para sobrevivir y ahora, en lugar de huir de esa oscuridad, elegía volver a ella, pero esta vez con las herramientas de la ciencia y el objetivo de encender una luz para los demás. Ya no sería definida por lo que le hicieron, sino por lo que ella haría con ese conocimiento. Hoy, Claudia es una de las mejores alumnas de su clase. Su rutina todavía comienza temprano, no con el café amargo de la obligación, sino con el entusiasmo de quien tiene un propósito. Se desvive entre las clases, los cuidados de Nicolás, que ahora es un niño hablador y feliz, libre de las sombras de la antigua casa, y las noches de estudio. No borró su pasado, lo transformó en su mayor activo. El dolor, la traición y el miedo se convirtieron en la materia prima para la mujer que es hoy, fuerte, dueña de su narrativa y con un futuro prometedor, no como la esposa perfecta de alguien, sino como la arquitecta de su propia vida. Aprendió que la verdadera libertad no es la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de mirarlas y ver el mapa de su propia fuerza. Y así, comunidad, termina el viaje de Claudia. Una historia que comenzó con el silencio de una vida hueca y terminó con el sonido de cadenas rompiéndose. Ella no pidió entrar en esta guerra, pero una vez en el campo de batalla, luchó con la inteligencia y la frialdad que ni ella sabía que poseía. Para todos los que se sienten invisibles o atrapados, su historia es un recordatorio sombrío y poderoso de que la justicia a veces no llama a tu puerta. Necesitas construir la trampa para que sea capturada, como la propia Claudia resume, con una sonrisa enigmática que ahora es su seña de identidad. Mi marido mantenía a su amante en el sótano. Yo solo me aseguré de que él se quedara afuera para escucharlo todo.